Continuamos con este sexto encuentro de ciudades inteligentes y ahora llegó el turno del panel titulado El backend de la emergencia, esta suerte de detrás de pantalla de esta transformación acelerada que hubo a raíz de la pandemia. Les recordamos que nos estamos comunicando a través de las redes sociales con el hashtag Montevideo Inteligente para todos los que estén viéndonos en vivo y que después estas charlas las van a poder ver en YouTube también por separado. El moderador de este panel es Gabriel Trzinski, gerente de tecnologías de la información de la Intendencia de Montevideo, y paso a nombrar a nuestros invitados, a los panelistas de hoy, que son María Corti, directora de infraestructura de la Intendencia. Bienvenida, María. Gracias. Fernando Rodríguez, director de telecomunicaciones de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido también. Y Pablo Damsó, director de relacionamiento interno de la Intendencia. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco, queremos saber cómo fue el desafío de toda esta operación y cuáles fueron los aprendizajes. Sobre todo, para eso le doy la palabra a Gabriel, para que ya se meta en el tema. Gracias, Majo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a los que nos están siguiendo por las diferentes vías. Bueno, la idea es compartir con estos compañeros de hace tantos años cómo la Intendencia le hizo frente a esta abrupta llegada del virus y del teletrabajo, el trabajo remoto. Si bien en el título hablamos de 48 horas, que fueron en las que se desencadenó el trabajo remoto, esta historia en el área tecnológica comienza un tiempo antes, no se desembocó todo en 48 horas. Desde hace tiempo veníamos estructurando nuestro trabajo a partir de la definición de ciertas metas estratégicas, líneas estratégicas a seguir, que hacen foco en la continuidad de los servicios tecnológicos, la accesibilidad desde diferentes contextos, para diferentes contextos y dispositivos, y sobre todo la seguridad en la información e en la infraestructura. Entonces, con todo esto vamos a compartir con los compañeros y empezamos, si hacemos un viaje en el tiempo, nos ubicamos en el 13 de marzo, que fue el día 1 de la pandemia, el día que se detectó el primer caso, el caso 1. ¿Qué se hizo ahí, no? ¿Cómo fueron esos 3 o 4 días o 2 días intensos? Tenemos un fin de semana en el medio. Le doy la palabra a María para que nos cuente desde su visión en infraestructura cómo se comportó la intendencia que teníamos. Bien, gracias, Gabriel. Ahí a mí me gustaría ir un poquitito más atrás en el tiempo, en realidad, y porque nosotros ya veíamos un incremento en la cantidad de usuarios que querían conectarse en forma remota a diferentes servicios, y entonces ya como que veníamos preparando la infraestructura tecnológica como para justamente soportar una cantidad importante de usuarios. Por otro lado, también había diferentes iniciativas y proyectos asociados a dar servicios a través de Internet, como son los diferentes trámites en línea, que también apuntaban a aumentar la cantidad de ciudadanos que iban a utilizar nuestra infraestructura de cara a Internet. Entonces, eso también como que nos llevó a que armáramos o que ya tuviéramos armada una infraestructura pronta como para soportar, bueno, esto que fue, en realidad, bueno, fue muchísimo más rápido, por supuesto, de lo que nosotros veíamos en esa progresión, pero bueno, en realidad nos dejó bastante, teníamos bastante preparados, digamos, no tuvimos que salir a adquirir rápidamente equipamiento, que eso hubiera complicado bastante las cosas. Sin embargo, también obviamente tuvimos nuestras complicaciones, tuvimos que hacer configuraciones particulares, los usuarios tenían que acceder a servicios o aplicaciones que no estaban previstas, se creaban nuevos trámites. Bueno, todo eso obviamente hubo que armarlo, pero bueno, lo importante era que la infraestructura estaba disponible y soportaba ese incremento de accesos. Por otro lado, creo que también el tema de la experiencia del equipo, o sea, del equipo que estaba dando soporte a toda esta infraestructura, porque nosotros ya habíamos hecho en casos de maniobras, bueno, las guardias operativas, las guardias técnicas se hacen totalmente remotas. Tenemos mucho trabajo con los proveedores, que también cada vez más el soporte que nos dan se hace en forma remota. Entonces, eso también como que nos daba un marco que digamos que estábamos como más acostumbrados a trabajar de esta manera.
Y otra cosa que creo que, bueno, que también nos facilitó fue el tema de tener un plan de continuidad operativo que estaba definido, estaba aprobado. Y esto, claro, nos da una experiencia, nos da una agilidad, nos brindó, digamos, herramientas, por ejemplo, lo que fue el comité de crisis que ya estaba armado, que nos dejaba, nos dio esa facilidad, digamos, de comunicación, de tener una forma ya prevista de coordinación. Entonces nos permitió de alguna forma dejar, concentrarnos, digamos, en resolver otro tipo de problemas, porque esto ya lo teníamos como armado, ¿no? Entonces creo que, bueno, así fue como nos encontró, digamos, ¿no? Sí, y agrego una pequeña cosita que es, previa a la pandemia, que llegara el caso 1 que hablábamos del 13 de marzo, comenzamos a tener reuniones en ese comité de crisis para prever todas estas cosas. Ahora Fernando nos cuenta un poquito desde el punto de vista de telecomunicaciones, que no era fácil la tarea que tenían. No fue fácil para ninguno. Sí, reafirmar un poco lo que decía María. A ver, de nuestra parte, y un poco también haciendo historia, yo creo que esta administración apostó mucho a la inversión en infraestructura y a prepararse, no obviamente una pandemia, pero sí a lo que venía y decir, bueno, aprovechemos a invertir, a tener lo necesario para que lo que venga poder bancarlo, ¿no? Entonces, inversiones que se hicieron hace bastante tiempo, realmente hoy aportaron mucho a la situación que estamos viviendo. A ver, también otra cosa que decía María, el tema de los proveedores. El tema de ya venir trabajando con proveedores, de tener un buen vínculo con ellos, el relacionamiento, servicios de mantenimiento, nos facilitaron o nos ayudaron en la situación en la que estábamos, porque bueno, no es lo mismo atacar este problema solos que bueno, teniendo un respaldo atrás de ellos. ¿Qué más? El tema de los grupos de trabajo, ¿no? De la comunicación, pero a todo nivel, no solamente porque tú, Gabriel, comentabas lo del comité de crisis, pero no solo a nivel jerárquico, sino que los equipos tenemos la suerte de tener un buen equipo de trabajo, todos tener un equipo de trabajo que estamos acostumbrados de hace mucho tiempo, que nos conocemos de hace mucho tiempo, a trabajar todos los días, a coordinar. Entonces eso facilitaba mucho lo que se iba a venir el día siguiente, ¿no? Sí, ahí destaco que tanto infraestructura como telecomunicaciones están acostumbrados a tener tareas muy operativas en las que de repente ya generaban o tenían la necesidad de generar teletrabajo. Capaz que Pablo, de relacionamiento interno, con otra mirada más humana y más de relacionamiento con los diferentes servicios y con la ciudadanía también. Sí, yo igual quiero ir un poco al lugar donde estaba María, ir al antes del hecho puntual, y contar un poco en el contexto que estábamos trabajando, ¿no? El contexto previo a esta situación era del comienzo de un año, enero y febrero, que baja un poco la actividad, pero para nosotros son meses de mucha planificación del resto del año. Habíamos comenzado en marzo, teníamos reuniones con los usuarios para ver los proyectos que teníamos que culminar el resto del año, a su vez un año muy particular porque tenía el cambio de mando, fin de una administración y comienzo de otra, con elecciones a los pocos meses, y a esta altura ya tendríamos que estar con el comienzo de la nueva administración. Entonces estábamos organizando y planificando todo ese año en un trabajo de reuniones de usuarios, reuniones tradicionales hasta ese momento, ¿no? Como esa que vemos en pantalla, es una típica reunión de las que teníamos todos los días, cuando nos sucede esta situación. No sé si querés hacer algún planteo particular de... No, ahí bueno, el 13 de marzo está definido como el día del caso 1. Ya hablamos un poco de lo que teníamos, qué es lo que hicimos, cuáles fueron los principales activos que empleamos, que teníamos y que empezamos a usar para hacerle frente a esto. Yo hago un recuerdo acá de que esto fue un 13 de marzo, que fue viernes. Al lunes ya estaba planteado que había que hacer teletrabajo. Acá quiero destacar un poco la velocidad con la que actuó el gabinete de directores generales para pedir planes de teletrabajo y aprobarlos. Eso salió en un día o menos de un día, en unas pocas horas. Y después implementarlo. Para implementarlo teníamos los activos que venían contando, las cosas que ya teníamos. Y bueno, ¿cómo fue que lo hicimos? Pablo, perdón. Bueno, básicamente
nos apoyamos en 3 premisas, 3 pilares con los que veníamos trabajando desde antes, que es la continuidad de los servicios tecnológicos, poder asegurar esa continuidad, darle accesibilidad a todos los involucrados desde diferentes contextos y desde diferentes dispositivos y sobre todo con seguridad, ¿no? Manteniendo la seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica. En ese sentido fuimos preparando el terreno previamente a los hechos, cuando ya veíamos cómo se venía la situación mundial, varias reuniones de organización y coordinación previa, luego haciendo un relevamiento del equipamiento existente que teníamos desplegado en toda la organización, previendo la compra de nuevo equipamiento, que básicamente, acá hay una anécdota, íbamos siempre atrás de otro organismo público, cada vez que consultábamos proveedores para conseguir portátiles, siempre este otro organismo venía unas horas antes y reservaba una buena cantidad. Asimismo pudimos hacer una reserva importante, terminamos adquiriendo 150 equipos nuevos. Y la identificación, hicimos una ronda con Carlos Leonzú, con el director del departamento, sobre el resto de los departamentos municipales, identificando los servicios críticos de cada uno de ellos. Con ellos hacíamos una evaluación del estado que estaban esos servicios críticos, que al día siguiente tenían que seguir funcionando, y eventualmente dábamos el apoyo necesario para que esto pudiera seguir adelante. Por otro lado, teníamos a la ciudadanía, un poco lo que dijo, lo que comentó María, la ciudadanía con los trámites en línea, los casi 400 trámites que teníamos disponibles, teníamos una cobertura importante de servicios disponibles para poder seguir funcionando. ¿Qué nos pasaba? Que teníamos que hacer un despliegue con los usuarios internos, ¿verdad? En los usuarios internos tuvimos que prepararnos para una capacitación muy rápida, generar manuales muy claros porque no nos daba la capacidad humana para todo. Contamos con el apoyo de todos los equipos de tecnología, no solo la gente que se dedica a la asistencia técnica a través de la mesa de servicios y el soporte técnico de usuarios. Logramos tener el equipamiento, hicimos el montaje y configuración de todos los equipos, la distribución. Acá vemos una de las tantas partidas que fueron llegando, que íbamos armando y así como venían, al otro día se empezaban a entregar, teníamos listas de espera, coordinar esa distribución. Y bueno, y si de coordinación se trata, me parece importante que Fernando cuente un poco. Sí, a ver, otros activos que teníamos y otras cosas que realmente nos ayudaron mucho en toda esta pandemia es el tema de contar no solamente con la infraestructura, pensando quizá en lo que es la infraestructura dura, sino en lo que son sistemas y aplicaciones, en lo que es software que hoy permite hacer cosas que evidentemente hace años atrás no podíamos. Y ojo, algunas de estas tecnologías no son nuevas tampoco, ¿no? Pero bueno, quizá en estas latitudes, o en el contexto de la Intendencia en particular, como que todavía no estábamos muy acostumbrados al uso de las mismas. Es el caso de telefonía IP, que es algo que está muy consolidado hace muchos años, pero más que nada lo que es el tema de comunicaciones unificadas, ¿no? De extender la telefonía más allá de justamente una llamada por teléfono. Es, las videoconferencias. No sé, a ver, una anécdota también, volviendo a eso, esto explota el 13 de marzo, bueno, todo el relajo que hubo, y el 19 de marzo, primer gabinete virtual. Teníamos salas que no se usaban, que estaban ahí, que teníamos la disponibilidad de usarlas, y de un día para el otro no dimos abasto, tuvimos que empezar a crearla, a escalar esa necesidad, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos. Otra cosa es el tema de la red que tiene la Intendencia de Montevideo, la red de datos me refiero, ¿no? A ver, es una red que abarca todo el departamento, desde dispositivos, semáforos, todo lo que hablaba Carlos en la presentación anterior, a centros comunales, municipios, y donde, por ejemplo, la Intendencia tenía que seguir funcionando. Había cosas operativas, áreas operativas como alumbrado público, cementerio, saneamiento, que necesitaban conectividad y, bueno, por suerte la red estaba preparada para eso. Y, bueno, y ni hablar la red del data center o la red central, donde, bueno, capaz que María puede dar más detalles de eso, ¿no?
Sí, a mí, o sea, más allá de lo que un poco lo que resaltamos de los activos, de que hablamos de la infraestructura, de que teníamos disponible para soportar esta cantidad de usuarios, de lo que hablamos de la experiencia del equipo, del contexto que nos dio, el marco que nos dio, el tener los planes de continuidad. Me gustaría resaltar el tema de el equipo de trabajo, el compromiso, la disposición de la gente, que eso me parece que fue un pilar importantísimo para que lográramos que en esas 48 horas pudiéramos salir adelante y en principio el equipo de operativo, digamos, que tenía que dar los principales soportes, básicamente estuvo 100% trabajando en forma remota. La gente no se iba, por ejemplo, nosotros nos pasó que de un día para el otro nos tuvimos que decir, bueno, mañana ya trabajamos en forma remota. Y para poder hacer eso, la gente se comprometió de forma de que nadie se iba si el compañero no tenía configurada la notebook que le habíamos dado como para poder trabajar en forma remota. Por otro lado, estaban disponibles diría que las 24 horas, porque hubo operativas que tuvimos que sostenerlas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y la gente estaba disponible con iniciativas, diciendo yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y digo, creo que ese compromiso y esa disposición para hacer lo posible, o sea, esa convicción de que podíamos, fue fundamental, fue el activo, digamos, que no sé si de los principales que nos ayudó a lograr en tan poco tiempo tener esta disponibilidad, ¿no? Sí, Me parece. yo comparto con María que sin el compromiso que hubo, por más activos, infraestructura y demás, no hubiera salido todo esto. Entonces, con todo esto que estábamos contando, ¿cuáles eran los principales desafíos o los mayores desafíos, María? Y bueno, tuvimos muchos desafíos, ¿no? Muy importantes. Diría no porque sea el primero, sino que, bueno, que fue una de las cosas que para nosotros era fundamental, era mantener la continuidad de los servicios. Tanto, o sea, los servicios al ciudadano y los servicios a los usuarios, o sea, los usuarios funcionarios que son los que finalmente van a seguir dando el servicio final al ciudadano, ¿no? Entonces, mantener esa continuidad para nosotros y soportar esa demanda de accesos remotos, tanto directamente del ciudadano desde Internet como de los funcionarios, fue como un gran desafío, ¿no? Tuvimos que poner mucha energía, digamos, en armar cosas que eran inesperadas, casos excepcionales, resolver esas excepciones. Entonces, para nosotros eso fue un gran desafío. Por otro lado, el tema de mantener también la operativa diaria, o sea, nosotros teníamos que seguir dando soporte a las cosas que veníamos haciendo normalmente. Entonces, teníamos que continuar la operativa. Eso implicaba también que, por ejemplo, había servicios que no podían trabajar remoto, entonces tuvimos que replanificar para que esos servicios, esas unidades pudieran hacer trabajo, se reprogramaran, digamos, para cumplir con los protocolos y pudieran hacer su trabajo en forma presencial. Por otro lado, también continuar los proyectos, porque a principio de año se habían armado proyectos y nosotros queríamos que no se frenara eso, ¿no? Seguir con proyectos nuevos que estaban por iniciar y proyectos que ya habían empezado y que queríamos que continuaran porque no queríamos perder, que fuera un año perdido, digamos. Entonces, bueno, también teníamos que coordinar todo ese trabajo para seguir adelante. Por otro lado, un gran desafío fue poder mantener la comunicación, entre todo el equipo de trabajo. Mantenernos comunicados y además una cosa importante fue, y fue bastante desafiante, sí, atender las necesidades particulares de los individuos, digamos, de que forman ese equipo, porque si bien decimos que estamos trabajando en forma remota, no lo estamos haciendo en un contexto normal, digamos. Estábamos en un escenario de pandemia donde cada persona tenía sus particularidades, sus problemas,
personas que tenían, o sea, que habían llevado de un día para el otro el trabajo a su hogar y tenían que convivir con también, por ejemplo, niños que también habían dejado la escuela, entonces tenían que compartir, la enseñanza del niño, la cocina, los mandados, o sea, por eso un escenario bastante crítico y atender también esas necesidades del equipo también fue un gran desafío. Y por otro lado, y último, pero no menor, el tema de que, bueno, todo este contexto de exponer, digamos, de alguna forma, más servicios y más usuarios que están entrando desde Internet, ha aumentado en general la cantidad de ataques informáticos. Entonces, para nosotros también un gran desafío poder decir, pongo todos estos servicios, doy continuidad utilizando diferentes medios informáticos, pero protejo también y tengo en cuenta y sigo manteniendo niveles altos de seguridad de la información, ¿no? Entonces, eso creo que básicamente. Sí, forma parte de las premisas que mostrábamos hoy, una de las principales. Fernando, desde el área de telecomunicaciones. El área de telecomunicaciones, como te enseñan siempre, uno cuando diseña y arma la infraestructura o los sistemas, los hace para el promedio, pero no para el pico. Y bueno, eso fue un poco lo que tuvimos al principio, ¿no? Por suerte la infraestructura soportó, pero igual fue necesario hacer ajustes. La demanda que tuvimos en esa primera instancia requirió, por ejemplo, ampliar enlaces a Internet para asegurar no solo el acceso de los funcionarios, sino que la página web y los servicios que estaban en línea siguieran funcionando. Por otro lado, hoy hablamos de los proveedores. Ahí lo que pasó también fue las limitantes que nos ponían ellos en la situación en la que estaban viendo, que era la misma que todo el mundo. Ellos también tenían sus protocolos de seguridad, sus restricciones para hacer ciertas operativas y bueno, tuvimos que convivir con eso también, pero bueno, siempre respondieron. Vuelvo al tema de las comunicaciones, de la telefonía. A ver, en la situación en la que estábamos había un tema de que los funcionarios estaban en sus casas y necesitaban acceder a la mesa de servicio para que justamente le dieran soporte. Eso que implicaba que la gente de mesa de servicio que no estaba en la intendencia tenía que dar soporte. El implementar una solución de call center para que gente que estaba en su domicilio atendiera a los funcionarios, eso fue un desafío interesante, lo pudimos sacar adelante. Sirvió además como una primera instancia porque el siguiente paso fue, bueno, pero los ciudadanos no pueden ir a la intendencia a hacer trámites si no acceden a través del portal. ¿Qué alternativa tienen? El call center de la intendencia. En 1950 fue un paso más en decir, bueno, ahora podemos hacer que el call center funcione a pesar de que no había funcionarios presenciales acá en la intendencia, salvo, digo, las cosas críticas, ¿no? Eso también fue importante, fue un desafío, fue importante y fue un desafío. Y por último, también el tema de la comunicación punto a punto, como le decimos nosotros. O sea, si yo tengo que llamarte a vos, Gabriel, capaz que tengo tu teléfono. Pero si tengo que llamar a compras, yo miro la guía interna de la intendencia y tengo un interno, pero además de que pueda saber el interno, no el celular del que atiende en compras, esa persona no estaba en compras. Entonces había que lograr que la comunicación telefónica interna de la intendencia funcionara fuera de la intendencia. Y eso también fue un desafío y también pudimos sacarlo adelante. Después, lo que decía hoy, el tema de mantener las redes andando y funcionando, una anécdota también de que pasó en este tiempo fue de que, por más que las redes son redundantes y demás, tuvimos que ir particularmente en turismo a levantar una llave que había provocado la caída de un equipo de comunicaciones y bueno, tuvimos que ir hasta ahí a solucionar ese problema. Y bueno, y por último, y no menor, y muy relacionado con el grupo de Pablo, es el tema de que los usuarios pasen de la red de la intendencia a la red corporativa, que tiene, como decía María, su seguridad, que tiene su capacidad, su disponibilidad, a trabajar, además del contexto familiar, con su red doméstica, ¿no? No me anda la conexión, no sé qué me pasa, me anda lento. Entonces, nada, hablar con ellos a través de la gente de mesa de servicio también, fíjate que no se te haya reiniciado la conexión a internet, fíjate que no tengas a tu hijo o en Netflix o en clase, porque eso fue una realidad que todos vivimos, y bueno, eso fue un desafío también.
de esos desafíos vinculados también se relaciona con la ampliación del horario de atención de la gente de asistencia técnica, ¿verdad? Tuvimos que implementar guardias de la mesa de servicio porque ante esta nueva realidad familiar o del núcleo de convivencia, muchas veces la gente dejaba para otros horarios el tema de la conexión a la intendencia para hacer las tareas. Entonces se amplió hasta la noche y los fines de semana la asistencia remota de la parte de mesa de servicios. También teníamos, obviamente, fuimos creando un acervo de tips para la conexión y mejorar el funcionamiento de los equipos, teniendo en cuenta que estábamos ante equipamiento muy particular, ¿verdad? Nosotros pasamos de tener puestos de trabajo a los cuales les instalamos y los configuramos tal cual nuestras necesidades, pero incorporamos también para potenciar un poco más la capacidad del organismo, todo lo que eran los PC particulares. La gente que quería poner a disposición su equipo propio, le dábamos una serie de pautas para que pudieran acceder. Eso nos limitaba también nuestro poder de acción en cuanto a la asistencia técnica, porque no teníamos control sobre ese equipamiento. Eso también nos generaba problemas de seguridad también. Teníamos algunos eventos de seguridad relacionados a actualizaciones de antivirus u otro tipo de detalles que normalmente nosotros tenemos la previsión de eso y tenemos el control. También hay varias anécdotas al respecto en cuanto al tipo de equipamiento que nos traían para configurar y armar, desde pequeñas de 10 pulgadas hasta ciertos armatostes con algunos tuneos muy particulares. Y también teníamos nuestras propias configuraciones especiales dentro de la organización. Hoy en un momento, Carlos, en la charla anterior, comentaba que la ciudad se detuvo. Sí, se detuvo, pero la gente siguió viviendo. La gente seguían pasando cosas y en un momento la ciudad empezó a moverse y retomar la actividad. Con esa actividad, el centro de movilidad que organiza el tránsito y lo prevé, tenía que tener una forma de poder seguir haciendo esos controles. A su vez, tienen una configuración muy particular, acceso a cámaras muy particulares y hubo que buscar soluciones específicas para estos casos muy puntuales. También la gente del desarrollo de tecnologías tiene equipos potenciados, entonces tampoco podíamos hacer una distribución de equipos potenciados en ese sentido. Hubo que buscarle alternativas a ese funcionamiento. Nos quedaron algunas situaciones muy particulares también para resolver que no eran tan sencillas, ¿verdad? Y aún estamos buscándole la vuelta, estamos conviviendo con este nuevo contexto que nos tiene como haber subido una montaña con todo el equipamiento, agotados, pero no nos podemos caer, tenemos que seguir. Entonces, en este nuevo contexto tenemos que convivir con una semipresencialidad, con gente aquí trabajando, desarrollando tareas, gente remota haciendo sus tareas, tratando de realizar esas reuniones que cuando eran todas virtuales por lo menos tenían un problema concreto. Ahora que tenemos la mitad presencial, la mitad virtual, nos genera un nuevo desafío. Tenemos desafíos de también replantearnos los puestos de trabajo. ¿Qué va a ser un puesto de trabajo en el futuro para la Intendencia? Si vamos a ir a puestos de trabajo móviles que ante una situación similar a esta podamos trabajar, o sea, independizarnos del edificio de una manera más eficiente, o si vamos a mantener la postura tradicional del puesto de trabajo, monitor, teclado y estático ahí sin la movilidad dispuesta. Bien, ahí también tuviste una gran participación con la demanda de trámites, Pablo. Si bien teníamos un set de trámites muy grande, el teletrabajo, trabajo remoto, tuvo otro requerimiento. Sí, es verdad eso. Nosotros veníamos con ese proceso de los trámites en línea, los casi 400 trámites en línea. Teníamos otra lista prevista para el correr de este año. Estamos haciendo esa evaluación cuando nos agarró esta pandemia. Y obviamente se intensificaron la demanda de nuevos trámites y nuevos servicios que aún no estaban implementados. No pudimos cubrir toda la demanda porque fue muy grande, pero sí pudimos incorporar una buena cantidad de nuevos trámites en estos 3 meses. Pudimos sacar un proyecto en la mañana, una presentación de un proyecto que precisamente lo agarró en la mitad la pandemia y terminó, se concluyó, se capacitaron a los usuarios y el proyecto quedó operativo
en este escenario de no presencialidad. Pero es así, tenemos todavía una lista larga de trabajo hasta fin de año para incorporar nuevos trámites y ir hacia esa ciudad digital y ese organismo inteligente, también ciudad inteligente y nuestra intendencia inteligente también. Sí, yo creo que estas cosas que hemos contado, que han contado ellos, un poco indican que el camino elegido hace unos años era el correcto, ¿no? Porque con incrementar o aumentar ciertos requerimientos o ajustar o configurar ciertas cosas, se pudo implementar todo esto del teletrabajo. Y esto del teletrabajo trajo un montón de anécdotas que queríamos compartir, algunas con ustedes. Yo tengo algunas y creo que ustedes tienen otras para compartir. Por ejemplo, una cosa muy, muy curiosa que pasó fue como resultado de un concurso abierto para analistas e ingenieros para trabajar en tecnología de la información, le dimos el recibimiento virtual por video a un compañero nuevo. Entonces, lo que se acostumbra a hacer, que es recibirlo, presentarle a sus jefes, a los compañeros, pasearlo por todas las oficinas, dónde está la cocina, todas esas cosas, fue todo virtual, por video. Fue muy cómico, creo que nunca se hizo en la Intendencia, era la primera vez que pasaba. Paralelamente con eso, 2 compañeros que entraron con él habían entrado una semana antes de la pandemia, o sea, una semana antes del 13. O sea, llegaron y se encontraron con que, bueno, váyase para su casa y trabaje de su casa, y si no entendió algo, pregunte, porque no hay mucha opción. Otro caso muy interesante es, hoy contaban ellos, repartimos muchos equipos, se compraron, se distribuían, se priorizaron a quiénes, porque no dio para cubrir toda la demanda. Tenemos muchos compañeros que trajeron sus equipos y se encargaron los compañeros de asistencia técnica de configurarlos y eso. Y otros, conozco un caso concreto que fue y se compró un equipo. Chau, no llego con los de la Intendencia, no quiero jorobar que se lo den a otro. Se ve que ya estaba por comprarse un equipo, se compró un equipo. El resultado, acá me levantan la mano, otro más que compró, pero el resultado que esta compañera a las pocas semanas teletrabajando desde su casa tuvo la desgraciada acción de tirarse una taza de café arriba del teclado, con lo cual el equipo quedó inutilizado. Nada, cosas que pasan y que uno no se las espera. Un equipo te compraste en una semana con un esfuerzo o no sé, pero... Y después creo que uno que pinta mejor todavía todo esto que nos está pasando y que no involucra solamente al área tecnológica, y es algo que pasó con Registro Civil, para que vean que no es solo tecnología y la continuidad de accesibilidad. La continuidad sí, porque la seguimos dando. Pasó que la Oficina de Registro Civil, por su operativa, tuvo que cerrar los primeros días de marzo, pero bueno, surgió la necesidad de emitir una partida de nacimiento, que por el tema sensible que trataba, que estaba relacionado con el COVID, teníamos que emitir una partida de nacimiento. No podíamos decir que no. Se comunica conmigo la subdirectora de Registro Civil, me plantea el caso. Ellos no tenían, porque el sistema no lo permitía, la configuración adecuada para emitir partidas desde sus casas. Tenían notebook y eso, algunas eran de uso familiar, no estaban con toda la configuración. Yo la tenía pronta, le saqué la partida que me pidió, le generé el PDF, se lo mandé en 5 minutos y ella se lo hizo llegar a la persona interesada en la puerta de su casa. Esa modalidad se mantuvo por 2 o 3 días hasta que le buscamos una solución definitiva, unificando un poco la configuración de esos equipos que se necesitaban para emitir solo las partidas muy especiales y muy requeridas, que no podíamos decirle que no. Son pocos casos, pero es digno de destacar que ahí se amalgamaron todas las partes, ¿no? La tecnológica, la humana, la de un servicio que brinda el Registro Civil. La verdad que me parece que pinta de buena forma, que la camiseta no la pusimos solo nosotros. Muchos servicios se pusieron la camiseta y tiraron para adelante para que la Intendencia resintiera lo menos posible su trabajo, su labor, ¿no? Y sobre todo los vecinos, ¿no? Creo que vos tenés también, Pablo, sí, todos tenemos alguna anécdota interesante. Ahora que hablaban de las nuevas incorporaciones, precisamente a partir del 1 de marzo, también a raíz de un concurso interno, comienza en su rol el nuevo director de asistencia técnica, quien está, área que está encargada de la compra, la entrega, la configuración del equipamiento de usuario y el soporte técnico del usuario de segundo nivel. Bueno, el compañero, no lo voy a nombrar porque me pidió que no lo nombrara mucho, asume el 1 de marzo y el 13 se encuentra con
con este escenario, pavada de bautismo y de iniciación, le dimos que durante 3 meses tuvo que mantener la operativa y la logística para todas esas tareas. Y otra también relacionada con la asistencia técnica es que nuestra mesa de servicios se compone básicamente, o en gran parte, por pasantes. Estos pasantes son habitualmente estudiantes del interior que vienen a estudiar a Montevideo y lo toman como medio de subsistencia también y de apoyo a sus estudios. Y bueno, y estos pasantes, una vez que comienza el confinamiento, vuelven a su departamento natal a pasar con sus familias y desde allí dieron todo el soporte y la asistencia técnica necesaria gracias a la solución de call center que nos brindó la gente de telecomunicaciones. También nos demuestra que esto excede, o sea, nosotros somos una ciudad, pero a nivel país, o sea, esto se distribuyó, impactó a nivel del territorio mucho más que los límites de Montevideo. María tenía un caso. Sí, tengo un similar. caso parecido al primero que contaste, que en realidad también asume una dirección, una nueva dirección, y bueno, en realidad no fue presencial, esto fue todo virtual, asumió su nuevo rol, digamos, y se presentó al equipo, le tuvimos que presentar, todo en forma virtual. Así que eso también fue bastante peculiar. Y bueno, con premios sí también, porque a las pocas semanas también nace el segundo hijo, perdón, de este compañero, que eso sí no fue virtual, pero... ¿Querés? No, yo en realidad, anécdota, me pasa lo mismo que a Pablo. O sea, en el área también había gente del interior trabajando que vivió esa situación de teletrabajar desde su departamento. Pero no, yo en realidad me parece que, de vuelta, volviendo a cosas que ya comentamos, destacar que, a ver, de vuelta, me parece que más allá de toda la infraestructura, de las inversiones, el tema del capital humano marcó diferencia y digo, a ver, en general en la Intendencia me parece que toda la Intendencia, todos los funcionarios metieron para adelante, pero bueno, en lo que nos compete a nosotros, creo que todo lo que es la parte de tecnología, todos los equipos, todas las personas se pusieron la camiseta. Había una sinergia impresionante de trabajar a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier situación. No le decían que no a nada. En algunos casos, digo, a todas las áreas nos pasó de tener gente que de alguna manera arriesgaba su salud en el sentido de que, operaciones tenía que seguir trabajando 7x24, tenía que seguir viniendo, la gente que preparaba los notebooks también, en el caso nuestro, no en el comienzo, pero sí un poco más adelante también, los técnicos a venir justamente a dar el soporte presencial, que en algunos casos era necesario. Entonces eso de alguna manera pinta realmente el compromiso que tuvo toda la gente del departamento. Estamos llegando al final de este panel y estabas hablando de capital humano. Me parece que está bueno compartir en este momento un video elaborado por el equipo para que visualicemos un poco la parte humana detrás de la tecnología, un poco más de lo que estaban hablando. Véanlo. Cuando ya el 13 de marzo se decreta la emergencia sanitaria, lo primero que teníamos que definir era cómo íbamos a seguir trabajando. Lo primero que hicimos fue empezar a probar, a raíz de lo que se venía, de trabajar desde un dispositivo que se pudiera llevar para la casa. Como habrá pasado en muchos lugares, se pudo hacer algo que en un primer momento, si te lo planteaban, uno pensaba que esto es imposible, que la gente de un día para otro pueda irse a trabajar a la casa. Y uno se da cuenta de la importancia que tienen algunas tareas básicas. O sea, por ejemplo, lo que yo siempre digo es, primero, si no tenemos transmisión de energía eléctrica, no anda nada. Después tenemos que tener la transmisión de datos. Y después vienen todos los servicios arriba para que funcionen. En un primer momento fue como de sorpresa y de escepticismo, a ver si vamos a poder hacer esto tan rápido y que la gente vaya para la casa. Y a medida que íbamos trabajando nos íbamos dando cuenta que se podía. Todos preparando los notebooks para irnos, ver que tuviéramos todo instalado para que todo funcionara. Y se dio como un clima de solidaridad que estuvo buenísimo porque hasta que, sin que nadie dijera nada, en realidad se dio natural que hasta que todos no terminaron de que su equipamiento funcionara, nadie se fue. Los primeros días realmente fue como una especie de tsunami que te venía y que no había forma de... Después con los días se fue organizando. Y bueno, así que fue un mes de estrés y de incertidumbre, tanto a nivel laboral como personal, ¿verdad? El único cambio que hubo fue no había gente en la Intendencia, entonces a lo único que nos dedicábamos era a entregarle las computadoras a los usuarios para que pudieran hacer el teletrabajo.
Te diría que esta semana de turismo me sentí un poco agobiada, pero bueno, después ya me acostumbré. Justo había una compañera que entró, pobre, 3 o 4 días antes de lo de la... Dice, ay, la verdad que hasta me emocioné, dice que nadie se iba sin que yo me arreglara la máquina. Y al otro día empezamos a trabajar como que, no, la verdad, como que nada hubiera pasado. Yo recuerdo que fue un viernes a última hora que me llamó el director del área y nos informó de que teníamos que pasar a la modalidad de teletrabajo y que ya el miércoles estábamos todos en nuestra casa trabajando, digamos, en forma virtual. Todo el mundo que tenía un equipo disponible no tuvo inconvenientes en que iba a usar sus equipos y quienes no tenían equipo disponible era a quienes teníamos que conseguirlo. Conseguimos equipos para todos, instalamos lo que había que instalar, dejamos funcionando nuestras máquinas de aquí y todo el mundo en realidad se fue con la certeza de que al otro día iba a poder trabajar y así fue. Un día dijeron no venimos más y el otro estábamos trabajando en casa, haciendo exactamente lo mismo que acá sin ningún problema. Y bueno, y fue bastante rápido, digamos, y muy buena la verdad la respuesta de mi equipo y de todos los equipos de desarrollo del área en cuanto a empezar a resolver incidencias que nos iban llegando, de las normales y de las nuevas asociadas al teletrabajo. El viaje que dura 60 minutos se transformó en un viaje de 90 minutos. Lo que debimos hacer fue mezcla de teletrabajo con trabajo presencial, porque desde nuestros hogares podíamos entrar a las máquinas a modificar los casos de prueba, pero la prueba física en las distintas expendedoras debía hacerse de manera presencial. Mira, la verdad que estábamos mucho más preparados de lo que yo me imaginaba, desde todo punto de vista. O sea, la intendencia en general, modalidad de trabajo existía, pero que de ahí un día para otro todos trabajáramos virtual, había que verlo para creerlo, digamos. Y mismo nosotros que estamos en tecnología nos llamó la atención. Nos cambió para bien, a nosotros, por lo menos a nosotros, fuimos mucho más productivos. Y la jornada laboral se hizo como un poco más extensa, también procurando y ver que todos los compañeros, no solo desde el punto de vista técnico, sino también personal, estuvieran bien y que todo fuera fluyendo, ¿no? Como que más o menos conocés la gente, sabés la realidad de vida que tiene, entonces sabías quién podía tener más problemas que otro, con quién le iba a costar más, pero no por el tema laboral, sino por la familia. Digo, no era lo mismo trabajar remoto que trabajar remoto con toda tu familia en tu casa, ¿no? O sea que hay varios elementos que creo que potencian, que han ayudado a esto, más allá de uno de los temas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, que son los trámites en línea, ¿no? Porque ese camino andado, quienes se habían embarcado hace tiempo lo pudieron realmente disfrutar diciendo, yo ya venía trabajando en eso y entonces ahora no tengo ese problema de la presencialidad. Creo que esto fue como la prueba de fuego que la sortearon recontra con creces. Después empezaron a sumar de gente de todas las áreas de la Intendencia y ver todo eso funcionar, la verdad que estábamos re preparados. Maravilla siempre verle las caras y las voces a los que están atrás de estos procesos. Un poco lo que venimos hablando desde ayer, esto de que atrás de todas las ciudades inteligentes y de los procesos digitales hay humanos, ¿no? Y están cada uno de nosotros y de los que están del otro lado. Gabriel, ¿querías cerrar? Sí, por favor, porque la verdad conocía la existencia de este video, no lo había visto, me emocionó un poco verla del compromiso y bueno, quiero agradecer a todos los equipos, todos los que participamos en esto, directa, indirectamente, un poco más, un poco menos. Y lo que sí es seguro son dos cosas. Una es que nadie trabajó sus 8 horas, trabajaban mucho más, tenía llamadas a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche. Lo dijo Cristian ayer, que estuvo firmando expedientes un sábado a la medianoche, creo. Y eso nos pasó a todos. Y nadie protestaba, nadie decía nada. Eso por un lado. Y por otro lado, el clic que tuvimos en turismo, porque por lo menos con la gente que yo estaba rodeado, existía ese pensamiento, esa creencia de que, bueno, nos vamos el 18 de marzo, después viene una semana de turismo, pasaban 2 semanas, venía la semana de turismo y volvemos. Y nos fuimos dando cuenta de que no, esto va para más largo. Y ahí fue un clic
que pasó en las cabezas de muchos, y esto va para quedarse unos meses por lo menos, después un reintegro paulatino. Creo que eso fue un antes y un después, porque se dieron cuenta de que la cosa va para más, y de hecho seguimos haciendo parte de teletrabajo y parte presencial, dependiendo un poco de cómo se comporta la pandemia. Pero la respuesta es siempre la misma, los sistemas se mantuvieron, le dimos continuidad y sobre todo se mantuvieron proyectos de repente que ya pasábamos a hacer y que no eran de los críticos, de los catalogados críticos. No se cortaron las cadenas de pago, por supuesto, es crítico, pero seguir con los proyectos planificados en enero y en febrero fue fuera de serie. Y me reunía virtualmente con los diferentes equipos, Pablo compartió una imagen ahí, y la preocupación principal era el trabajo. Y yo quiero ver cómo están ustedes. Quiero ver cómo se sienten, tienen problemas en sus casas, ¿cómo es esto? Y en realidad la respuesta es, no, estamos trabajando en esto, hicimos tal cosa, avanzamos por acá, avanzamos por allá. Y de hecho tenían reuniones virtuales con los usuarios. Entonces, bueno, el compromiso es al 1000% y la verdad que gracias a todos y bueno, por acá planteamos la otra cara de la pandemia, ¿no? Y del teletrabajo. Apuesto que esto que decías del horario de trabajo, que uno termina trabajando más horas, o de la calidad de trabajar con tu familia, va a ser parte del debate de teletrabajo que vamos a tener un ratito, porque es una de las cosas que más preocupan a la gente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Yo les recuerdo que antes de ese debate de teletrabajo vamos a volver ahora, después de esta breve pausa, con Planificando la movilidad de una ciudad que se detuvo. Ya regresamos.